Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 30, la futilidad de confiar en Egipto. Vamos a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Solicitamos en este momento, Señor, que nos asistas por medio de tu Santo Espíritu, para que al estudiar este capítulo de Isaías podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy del libro de Isaías tiene un poderoso significado para nosotros. Este capítulo 30 confronta a la nación de Judá sobre su pecado y la necesidad de salvación. Creo que hoy necesitamos que el Señor haga esa misma obra en nosotros. Ahora, debemos comprender que el profeta era opuesto a toda política extranjera que lo llevaría a comprometer los intereses del pueblo de Dios. Por eso aquí se opone a la alianza con Egipto, que no les evita desastres, pues no con esta nación podrán hacer frente a la inminente invasión asiria. En la primera sección de este capítulo, Dios levanta su voz en contra de los dirigentes de Israel que ponen su confianza en Egipto en vez de colocar su confianza en Dios. Miremos los versículos 1 al 5. En los versículos 1 y 2 dice: «Ay de los que se apartan, dice Jehová, porque toman consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Egipto». Aquí están los pecados que va añadiendo Israel uno tras otro. Isaías sigue refiriéndose a la invasión inminente de Sennacherib. Y aquí en este punto específico habla de Rabsacés, que se burló de Ezequías por haber confiado en Egipto. Había un grupo considerable de judíos que, desobedeciendo el consejo divino, eran partidarios de aliarse con Egipto. En vez de volverse a Dios, acudían a los paganos en busca de socorro. Judá aumentó su pecado cuando fueron a Egipto en busca de ayuda para hacer frente a Asiria. Enumeremos sus errores. Número 1, buscan consejo no de Dios. Número 2, guiados por un espíritu que no es de Dios. Número 3, no le preguntaron a Dios. Número 4, ponen su confianza y esperanza en Egipto y creen que Él los puede liberar de sus fuerzas asirias. Esto nos lleva a reflexionar cuántas veces no hemos hecho nosotros lo mismo. Sabemos que estamos en problemas, que nuestra vida necesita un apoyo, una seguridad, y en vez de confiar en el Señor, a veces vamos y consultamos a los adivinos, a los agoreros, o ponemos nuestra confianza en cosas o en planes y en programas, en vez de dirigir todas nuestras fuerzas a poner nuestra fortaleza en el Señor. Elena de White nos aconseja: ruego al pueblo de Dios que dependa del Señor para su fortaleza. Cuidad de no poner a los hombres donde debiera estar Dios. No estamos seguros al tomar a los hombres como nuestra autoridad o nuestra guía, porque seguramente nos chasquearán. Testimonios para los Ministros, página 386. La única seguridad está en Dios, pero a veces los hombres queremos vivir independientemente de Dios, y este es un error muy grave que podemos cometer. Sigamos estudiando este capítulo 30 de Isaías, ahora los versículos 3 al 5. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza, y la protección a la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus jefes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán de un pueblo que no les sirve de nada, ni los socorre, ni les trae provecho alguno. Antes les será para vergüenza y aún para deshonra.
Dios en el pasado, después de sacarlos de la esclavitud de más de 400 años en Egipto, les pidió al pueblo de Israel que no hicieran pacto con Egipto. Vayamos a Éxodo capítulo 23, los versículos 32 y 33. Dice: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahora, en el momento de crisis, pensaron que Egipto los podía salvar. Y en la época de Isaías, Egipto era una nación muy pequeña, muy débil. Fue declarada una caña frágil. En Isaías capítulo 33, el verso 6, leemos: he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyara, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Esta alianza para nada iba a ser motivo de triunfo para Israel. La alianza con Egipto solo trajo vergüenza. Sus promesas de gran ayuda fueron menos que inútiles, porque por causa de esta alianza, Asiria se airó contra Judá. Si aplicamos esta verdad hoy, debemos reconocer que nosotros también hemos confiado en cañas frágiles que pensamos que nos pueden dar estabilidad, nos pueden ayudar a salir triunfantes, pero no sirven para traer paz y seguridad. No confíes en esas cosas, solo te harán pasar vergüenza. Sigamos estudiando el capítulo 30. En los versículos 6 al 7, Isaías les muestra que la ayuda de Egipto no servirá de nada. Dice: profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos. La llevan a un pueblo que no les será de provecho alguno. Ciertamente, la ayuda de Egipto será vana e inútil. Por eso yo les he dado voces, que su fortaleza sería estarse quietos. El profeta describe gráficamente el vergonzoso viaje de los enviados de Judá que atravesaron el Negev y el desierto egipcio, enfrentando los peligros propios de las fieras del desierto, pero llevando asnos y camellos cargados de presentes para buscar la ayuda de una nación que en tiempos pasados Dios los había librado de ellos. Pero como dice el verso 7, la ayuda de Egipto no sirve para nada. Por eso lo llamó Rahab la inmóvil, un nombre simbólico para mostrar que esa nación no hará nada cuando el pueblo necesite ayuda. Ahora pensemos por qué esta nación rebelde, que sabiendo lo que debe hacer no lo hace y pone su confianza en Egipto en vez de Dios. Entonces Isaías anuncia el castigo de la rebeldía, que es la sección que va del versículo 8 hasta el 14. Dios le pide a Isaías que escriba un testimonio, y este mensaje no solo era importante para ese momento, sino que encierra lecciones para las generaciones futuras. Versículo 8. Entonces Dios le dijo a Isaías: ven ahora y escribe este refrán, ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerde. Los que abandonaron al Señor y fueron a Egipto en procura de ayuda, en realidad estaban acudiendo a Satanás, pero buscan socorro en vano. Y recuerden que Satanás es un enemigo derrotado. Este mensaje debiera quedar como un testimonio contra los rebeldes. En los versículos 9 al 11 se revela que en medio de la crisis ellos no quieren oír la verdad. Entonces miren lo que escribió Isaías: porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no tengan visiones, y a los profetas: no nos profeticéis la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces, en vez de confiar en el Señor, contratan a los falsos profetas que le digan cosas buenas, cosas agradables. No quieren oír a Isaías, que les habla en nombre del Señor y que les señala sus pecados. Este mensaje aplicado a nuestros días, debemos recordar que el diablo es el padre de la mentira. Cuando los hombres se apartan de Dios, corren tras la mentira. Esto es lo que sucede actualmente con algunos religiosos. Solo quieren oír que las cosas van bien,
que lo que hacen está bien, que no debemos ser fanáticos en lo que se refiere a Dios, y buscamos mensajeros que nos hablen palabras agradables que no nos incomoden. Elena de White describe así: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayoría, parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería: hacer aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. Libro Primeros Escritos, página 228. Las amonestaciones del Señor es para que podamos tener vida. No cerremos nuestros oídos a sus amonestaciones, por duras que ellas sean. Sigamos mirando los versículos 12 al 14. Por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en la iniquidad, y en ellas os habéis apoyado? Por eso este pecado os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene de pronto, repentinamente, y se quedará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla un cascote que sirva para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. El pueblo en su mayoría no escucharía las palabras de advertencia, no prestarían atención al mensaje de Isaías. Entonces se volvieron inicuos, que oprimían a los débiles y se jactaban de lo que hacían. El pecado encanta, es como una grieta en los muros. Significa que estos pueden caerse. O también se lo compara como con una caída de un vaso de barro que se hace añicos. Así será la experiencia de Israel. Les aguarda una perdición total. Hay veces que nosotros permitimos ciertas grietas en nuestra vida. Permitimos lo que llamamos pecados pequeños, cosas insignificantes que nadie se da cuenta. Pero esas pequeñas grietas van creciendo hasta hacer derribar los muros. Y de esta manera trae la ruina total para nuestra vida. En los versículos 15 al 17 se habla de la verdadera y falsa política. En el versículo 15 es una revelación de lo que significa confianza en Dios. Dice: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en la conversión y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. La política expresada por el profeta no es otra cosa que la conversión al Señor. Allí se encuentra la verdadera tranquilidad, que significa descansar en los brazos del Señor. El reposo que Dios ofrece, la seguridad que Él derrama sobre nuestra vida, no tiene comparación. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, dice Elena de White, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. Libro El Camino a Cristo, página 70. Este es el ofrecimiento del Señor para tu vida, pero Israel no quiso. El pueblo de Judá prefirió Egipto que la paz que Dios ofrece. ¿Cuál es el Egipto que te tienta a abandonar la paz de Dios? Dale la espalda a Egipto y acude al Señor. Esa es la mejor decisión. Sigamos estudiando los versículos 16 y 17. Mire lo que hizo este pueblo. Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores.
1 millar huirá ante la amenaza de 1, ante la amenaza de 5, huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina. La arrogancia y el orgullo de este pueblo los hace sentir que por sí mismos se salvarán. Piensan que pueden tomar caballos y con la ayuda de Egipto vencer, pero quedarán como un mástil en la cumbre de un monte, es decir, soledad y desolación. Habla que quedará como un testimonio al mundo de un pueblo que fue arrasado por no confiar en el Señor. Dice la traducción del lenguaje actual: bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000. Serán suficientes 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. Y cuando todo haya terminado, y ustedes quedarán tan pocos que parecerán un poste solitario en la parte alta de un monte. El pueblo de Israel sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora, la siguiente sección de este capítulo 30 de Isaías son los versículos 18 al 26 y parece cambiar la perspectiva profética. El profeta lo lleva a contemplar al Dios de misericordia que desea salvarlos. En estos versículos hay promesas de salvación para Israel y por consiguiente para todos nosotros. Miremos el versículo 18. Sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Dios siempre toma la iniciativa de salvación. Nos dice que a veces Él va a esperar que el pueblo lo busque. Dios tendrá piedad, actuará para que todos vean. Dios es misericordioso y justo, y felices y dichosos los que aprenden a confiar en Dios. Si buscas la verdadera felicidad, la verdadera dicha, confía en el Señor. Versículo 19. Ciertamente el pueblo de Sión que moras en Jerusalén, nunca más llorarás, pues el que tiene misericordia se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. Estas son palabras consoladoras, apropiadas en momentos de ansiedad y angustia que siguió a la caída de Samaria y al cautiverio de Israel. Si ellos aceptaran la invitación del Señor, se les asegura a los habitantes de Jerusalén que no sufrirán la misma suerte de sus vecinos del norte. Dios oirá su clamor y los salvará a ellos y a su ciudad. Versículo 20. Aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El Señor habla de la invasión de Sennacherib, donde Israel pasó por serias dificultades, pero finalmente el Señor actuará y los mensajeros del Señor serán vindicados. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que oiga. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. El Señor entonces enviará mensajeros de verdad, mensajes que guían y dan claridad. Las pruebas por las que pasará Israel le ayudarán a apreciar el mensaje de Dios, un mensaje claro que le muestra el camino y les pide: andad por él. Dios muestra el sendero de vida y te ruega que camines por él. Y no te dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. No tomes atajos, no te desvíes siguiendo pensamientos halagadores. Mantente por la senda que Él te ha mostrado, que es la senda de la vida. Pero para poder hacer esto, necesitamos hacer reformas en nuestra vida. Israel, por ejemplo, debía destruir sus ídolos. Leamos el versículo 22. Tendrás por impura la plata que recubre tus esculturas y el oro que reviste tus imágenes fundidas. Los apartarás como a un trapo asqueroso y les dirás: salid de aquí. Por el celo a Dios, ellos debían destruir las imágenes talladas y todos elementos de idolatría. Igualmente, nosotros debemos destruir nuestros propios ídolos y debemos ajustar nuestra vida. Hay que hacer cambios en nuestros pensamientos y planes para ponernos en sintonía con el Dios eterno. Entonces vienen las bendiciones de Dios sobre Israel, versículos 23 al 26. Allí se nos habla de que tendrán prosperidad, lluvia a su tiempo, cosecha abundante, alimento suficiente. Se compara con el sol que alumbra más y la luna da su resplandor. El sol es un símbolo de Cristo. Entonces el sol de justicia, que es Cristo, y su palabra será una guía segura. Sus promesas brillarán en nuestra vida. Nuestro ser demostrará
porque hemos estado con Jesús. La última sección de este capítulo 30 de Isaías es el juicio de Dios sobre Asiria, versículos 27 hasta el 33. Este es un tremendo lenguaje rico en ser profético y nos habla no solo de la época de Isaías, sino también del tiempo de la venida de Cristo. Leamos los versículos 27 y 28. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro viene encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. La primera parte de la aplicación es que Dios sale en defensa de su pueblo asediado. Actuó de una manera majestuosa ante la invasión de los asirios. Ellos pensaban que iban a derrotar a Jerusalén, pero Dios actuó, Dios se movió. Los asirios murieron, Israel vio la liberación y se alegró en la bondad de Dios. Pero en estas palabras podemos ver la luz profética de lo que ocurrirá al final del tiempo. Cuando los enemigos de Dios rodeen a los fieles hijos de Dios, pareciera que el mal fuera a triunfar. Pero en ese momento interviene el Señor. Leamos Daniel capítulo 12, el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y cuando el Señor intervenga en la séptima plaga y su voz se deje oír del cielo, habrá un terremoto tan grande como nunca lo hemos visto. Entonces caerá del cielo granizo grande y pesado. Para los impíos será tiempo de angustia, para los hijos de Dios tiempo de liberación. Y cantarán este cántico que aparece en Isaías capítulo 30 al versículo 29, donde dice: vuestros cánticos resonarán como en la noche en que se celebra la Pascua, y tendréis alegría de corazón como la de aquel que al son de flauta viene al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Esta es una fiesta solemne. Será la Pascua, será la fiesta de los tabernáculos. Lo cierto es que es un triunfo en que el pueblo de Dios se regocijará con alegría. En los versículos 30 al 32 se refiere a la manera en que Dios extiende su mano para proteger a Israel, pero destruye el ejército asirio. En el versículo 30 dice: y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver cómo descarga su brazo con furor en su rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. La vara del Señor será sobre esta nación, y será destruida totalmente. Pero este capítulo termina con un lenguaje simbólico y profético. Versículo 33. Porque el Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Foso profundo y ancho, con pira de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo encenderá. Este es un lenguaje simbólico que enfatiza la destrucción del ejército de Sennacherib. Tofet era el nombre que se le daba al valle de Hinón, al sur de Jerusalén. Era el lugar donde se habían sacrificado incluso niños al dios Moloch. Este lugar se convirtió en símbolo del fuego en el último día. El valle de Hinón llegó a ser Gehenna, que se traduce infierno. Simboliza el lugar donde los enemigos de Dios serán consumidos. Esto, por supuesto, hermano, nos hace ver lo que ocurrirá en el fin del tiempo de la historia de este mundo de pecado. Se describe la destrucción de los malos en un lago de fuego y azufre. Según Apocalipsis 20, habla de la destrucción de los impíos por el fuego. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El fin de los impíos está profetizado. El Señor entonces traerá paz y justicia eterna para sus hijos. Establecerá su reino por toda la eternidad, donde el mal ya no existirá más. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado grandes promesas de liberación, salvación y paz. Dios dice: no necesitas pelear solo.
No necesitas enfrentar al enemigo con tu debilidad. Yo pelearé por ti. Yo puedo darte victoria, pero debes confiar en mí. Debes confiar en mi dirección. Y hoy el Señor te llama a venir a Él. ¿Cómo estás? Y allí hallarás descanso para vuestra alma. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te lleve por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.